Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema académico y con nuestra siguiente ponencia. Está ya con nosotros el doctor José Luis Huerta González. El doctor es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es médico familiar egresado del Instituto Mexicano del Seguro Social, coordinador de consulta externa y medicina preventiva del Hospital Central, doctor Ignacio Morones Prieto, certificación vigente por el Consejo Mexicano de Medicina Familiar, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, profesor adjunto de la especialidad de Medicina Familiar en el IMSS, adjunto también de la especialidad en Geriatría del Hospital Central, doctor Ignacio Morones Prieto, secretario de la Sociedad Potosina de Estudios Médicos, miembro de la Asociación Profesional Gremial de Médicos del Hospital Central, doctor Ignacio Morones Prieto, secretario técnico del Comité de Relaciones Científicas del Consejo Mexicano de Certificación, es secretario de la Asociación Potosina de Historia y Filosofía de la Medicina, es presidente del Colegio Potosino de Medicina Familiar, es presidente del Colegio Mexicano de Medicina Familiar, ex vicepresidente de la región Mesoamérica de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar 2019-2022, autor del libro del que todos conocemos, La familia en el proceso salud-enfermedad, autor del capítulo Psicodinamismos de la enfermedad en el grupo familiar del libro Medicina Familiar Corporativo Intermédica, autor de varios libros del ensayo La familia ante la pandemia por el COVID-19, autor del capítulo Perfil profesional del médico familiar, y ha sido sinodal, pues obviamente de la rama de la medicina familiar, y pues así nos seguiríamos con la presentación del doctor José Luis. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este día y es de usted el foro. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a la doctora Erika Mata, muchas felicidades al doctor Abraham por el término de su gestión y muchas felicidades a todos ustedes por estar aquí presentes. Esta situación de la pandemia ha generado muchas situaciones adversas, pero en contraparte, la medicina familiar, de manera contrastante, ha seguido evolucionando. La evolución de la medicina familiar no se ha detenido. Y ante esta situación, a mí me da mucho gusto que se hayan retomado las actividades académicas, sobre todo porque son parte de esa evolución que les comento de la medicina familiar. Y esta es una de esas situaciones. Así que por eso muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por llevar a cabo una actividad más de este congreso, la que sigue. Este congreso ya tiene también muchos años y hace rato recordaba la participación que he tenido gracias a la invitación que me han hecho, pero también recordaba el hecho de que el Colegio Potosino de Medicina Familiar, del cual provengo, tiene prácticamente su origen aquí en Querétaro. Todo gracias a la influencia y al trabajo que el doctor Alejandro Lugo llevaba a cabo en aquel tiempo y que de alguna forma influyó de una manera importante para que al menos nuestro colegio en San Luis Potosí floreciera. Por eso me da mucho gusto encontrar al doctor Alejandro Lugo cada que vengo, ver a la doctora Magdalena Villagómez también, y claro, a todos ustedes. Voy a comentarles acerca de esta situación relacionada con el quehacer del médico familiar. Más que ser un tema centrado en la dinámica familiar, es un tema que se centra en las reflexiones que podemos hacer acerca de la medicina familiar, de nuestro quehacer cotidiano. Es decir, esto tiene una importancia, una trascendencia práctica importante, que no únicamente queda en el aspecto anecdótico, informativo o teórico, sino que nos debe servir para reflexionar en este sentido con los aspectos prácticos, con la forma que tenemos para aterrizar toda la retórica que gira en torno a los conceptos de familia, que es una situación muy importante, pero que en medicina familiar debemos saber cómo retomarla. Todos sabemos que esta pandemia tuvo su origen, ya vamos cerca de los 3 años, en China, que fue declarada una emergencia de salud pública y que ha sido también considerada como el mayor desafío que la humanidad ha presenciado después de la Segunda Guerra Mundial.
Y claro, el impacto que ha tenido en todo el mundo, en todas las sociedades, ha sido sumamente importante, pero ese impacto tiene diferentes situaciones que vamos a comenzar a comentar. Se considera que es una pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, porque se trató de un virus nuevo que previamente no había circulado, porque no existía población inmune a este virus, porque los casos que se han presentado en un porcentaje muy importante han sido graves y sobre todo las secuelas, las consecuencias que esta enfermedad ha dejado. También porque se transmite de una manera muy eficaz de persona a persona, ha afectado prácticamente ya a todo el mundo y los casos de cada país ya no son importados, sino que hay una transmisión comunitaria muy importante. Todos sabemos que si vemos este esquema, que lo que nos llama la atención habitualmente es lo relacionado a los pacientes, las personas, a los individuos enfermos. Pero dejamos un tanto cuanto de lado el aspecto relacionado con el primer nivel de atención, con nuestra práctica cotidiana como médicos familiares. Y esta situación ha sido grave en el sentido, y lo comentaba hace unos minutos con el doctor Lugo, ha dejado una gran cantidad de secuelas en cuanto a al trabajo del médico familiar. Una gran cantidad de médicos familiares han fallecido o se han enfermado, se han contagiado y tienen consecuencias y secuelas importantes por el COVID-19. Y esto porque, comentábamos, el paciente llega sin saber siquiera que él está contagiado, porque nosotros no sabemos que el paciente está contagiado, a diferencia de lo que ocurre en el segundo y en el tercer nivel, en el que los médicos que atienden en terapia intensiva, por ejemplo, ya saben que les va a llegar un paciente con COVID-19, a diferencia de lo que nosotros nos corresponde atender. Además de que una gran cantidad de la población está sin pruebas diagnósticas. Vale la pena recordar también ahorita lo que es una crisis. Los eventos críticos los vivimos cotidianamente, se presentan de manera simultánea, siempre ha ocurrido así. Y ahora le tenemos que sumar a todas nuestras crisis, a todos nuestros eventos críticos, uno más, que es la situación de la pandemia. Estas crisis requieren básicamente en las familias un proceso de adaptación. En la medida en que las familias se adapten a esta situación, obviamente que la situación va a ser diferente. Sin embargo, esta pandemia se presenta de una manera desigual, de una manera inequitativa en la población mundial. Y esta situación viene a empeorar de una manera mucho más importante esta situación. Recordemos que las crisis pueden ser clasificadas de esta forma. Las crisis que esperamos que ocurran, como son las que se relacionan con las etapas y con las fases del ciclo vital de la familia, y las accidentales, que obviamente no esperamos que se presenten. Aquí lo importante de esto es pensar en la simultaneidad, de cómo cotidianamente, con o sin pandemia, nos enfrentamos a una serie de eventos críticos por el simple hecho de vivir en una familia y que esta situación viene a complicarse ante una situación epidemiológica como la que estamos viviendo. Entonces, la pandemia que estamos viviendo es un evento crítico, es una crisis paranormativa que se presentó de manera repentina y que se presenta de manera simultánea con otros eventos críticos cotidianos. Hay una palabra que es importante con relación a la pandemia y que es la palabra de pérdidas. Las pérdidas se han presentado desde el inicio de esta pandemia de una manera sucesiva, de una manera paulatina, y se relaciona con las pérdidas económicas, con la pérdida del contacto físico, sobre todo con aquel contacto físico a principios de la pandemia, con una pérdida de la certidumbre, lo cual es un aspecto también muy importante. Esta desconfianza, esta incertidumbre que se presenta en la mayor parte de las familias, de los individuos, estén o no estén contagiados.
hayan sido afectados o no. ¿Por qué? Porque indirectamente todas las familias, todas las personas nos hemos visto afectadas. El confinamiento al cual estuvimos sujetos al principio de la pandemia ha sido una situación que ha modificado nuestros hábitos, nuestras costumbres de una manera importante. Todo lo que hacíamos cotidianamente se ha visto también afectado y se ha perdido entonces esa tranquilidad y esa certidumbre que les comento. Todos sabemos que al principio nos hicieron sentir que esta pandemia iba a durar, todavía recuerdo que nos decían que 3 meses y que después de 3 meses ya todo iba a pasar. Recuerdo también cómo nos mencionaban las autoridades sanitarias que íbamos a llegar a un límite de 60,000 fallecimientos, que obviamente esto se ha superado con mucho. El primer caso ocurrió en México el 14 de enero del 2020. En marzo fueron reportados los primeros fallecimientos con relación a la pandemia. Y casi medio año después se superó esta cifra que les comento de los 60,000 fallecimientos. Cotidianamente se hacen recuentos de número de casos y de número de fallecidos, como si se tratara de una guerra en la que hay que contar cotidianamente cuántas personas han fallecido, cuántas personas han muerto a causa de esto. Y en el mundo tenemos cerca de 600 millones de casos, con más de 6 millones de personas fallecidas. En México se habla de cerca de 7 millones de casos y más de 328,000 fallecidos. Cifras que nos hablan, si lo pensamos bien, de un subregistro. Básicamente el subregistro es importante. La no notificación, aparte del ocultamiento de información, un ocultamiento de fallecimientos, por ejemplo, que quedó al descubierto gracias a la cantidad de fallecidos por otras enfermedades que reportó el INEGI. Estas situaciones vienen a incrementar esa incertidumbre que padecemos por el mismo temor al contagio y por el hecho de que prácticamente el número de pruebas es muy bajo. Es muy bajo en nuestro país con relación a todo Latinoamérica. Estos datos que comunica el INEGI, este año lo publicó, nos habla de las causas de mortalidad en nuestro país, en el que vemos que poquito más de la mitad han sido fallecimientos en el sexo masculino, cerca del 40% en mujeres. Esta situación es importante de tenerla en mente. La mayor parte de los fallecimientos, más del 90%, se deben a enfermedades y problemas de salud, en tanto que cerca del 8% corresponde a situaciones relacionadas con accidentes, con homicidios, con suicidios. Las principales causas de mortalidad también es importante que lo tengamos en mente. Siguen siendo el primer lugar, según el INEGI, las cardiopatías, seguidas ya desde el año pasado por los fallecimientos por COVID-19 y en tercer lugar están las secuelas por la diabetes mellitus. Les comento que esto es altamente importante porque antes de la pandemia los 3 primeros lugares eran cardiopatías, diabetes mellitus y trastornos oncológicos, los cuales han pasado al 4º lugar. También es importante mencionar cómo el porcentaje más alto ha correspondido a personas de la tercera edad. Y también recordar que en hombres los homicidios son la 6ª causa de fallecimiento. Así como todos los días nos reportan la cantidad de personas que fallecen por el COVID, también encontramos numerosas cifras relacionadas con ejecuciones, con fallecimientos de personas que se dedican a actos ilícitos. Hay 3 situaciones. Una son la pobreza, la incertidumbre y el confinamiento que giran en torno a la pandemia. Estas 3 situaciones tienen muchas cosas en común y sobre esto les comentaré algunas cosas. La mayor parte de la gente que ha fallecido por COVID son personas pobres,
Prácticamente la pobreza en todo el mundo ha sido un detonante de esta situación. Esto en gran medida es entendible por el hecho de que todos tenemos que comer, todos tenemos que buscar la forma de subsistir económicamente. Se sabe, por ejemplo, que alrededor de 9 millones antes de la pandemia, 9 millones de personas fallecían por problemas relacionados con el hambre. De tal manera que esta situación no ha cambiado, se ha incrementado más bien. Y por eso es entendible encontrar que la gente tiene la necesidad de seguir saliendo a buscar ese sustento cotidiano. Entonces, esta es una característica importante, pobres y una tendencia ligeramente superior en el género masculino. Hay una gran cantidad de datos relacionados con la pobreza. El número en cuanto a millones de personas pobres se ha incrementado de una manera muy importante en todo nuestro país. Y esta situación ha afectado sobre todo a adolescentes, a jóvenes y a adultos de 30 a 64 años. Esta situación es entonces una situación muy trascendente. Estas afectaciones económicas se presentan con mucha más importancia dentro de familias en las cuales hay niños y en las cuales hay también adolescentes. Y otro problema que siempre se ha presentado durante todas las pandemias ha sido el relacionado con las mujeres embarazadas, obviamente mujeres. ¿Por qué? Porque siempre la situación fisiológica de ellas causa una serie de situaciones importantes que repercuten en la salud de ellas. De tal manera que con más frecuencia son las que van a dar a cuidados intensivos, reciben tratamientos importantes en el tercer nivel de atención y son muy susceptibles al fallecimiento por este hecho. Otra situación es la relacionada con los grupos o con los individuos vulnerables. Y esta situación es también muy significativa y se correlaciona con esta situación de pobreza de la que les estoy hablando. Por ejemplo, mujeres en general, embarazadas, niños, adolescentes, personas del grupo LGBTI, personas con discapacidad física o mental, los migrantes, las situaciones que viven en situaciones en las que carecen de servicios médicos, las minorías étnicas que son tan importantes en nuestro país. Sabemos que más de 13 millones de personas son indígenas, que viven en más de 60 comunidades a lo largo del país y que por lo tanto estas personas, estos millones de personas carecen de servicios médicos y que son personas que al mismo tiempo son también migrantes, porque el problema de esta situación es de que no es solamente una situación, sino que se conjugan varias situaciones para incrementar esta situación de vulnerabilidad. De manera que tenemos migrantes a los cuales se les suma la posibilidad de ser pobres y aparte le podemos sumar otra que es la de ser niños, de ser mujeres, de estar embarazadas. La otra situación es la incertidumbre, esta desconfianza que paulatinamente se ha incrementado y que se presenta en familias en las cuales hay personas afectadas directamente o indirectamente. Personas que han fallecido y familias en las cuales el temor al contagio, el temor a que un miembro de nuestra familia se enferme, de que fallezca, de que no sepamos qué hacer, de perder el apoyo económico que teníamos si se trata del jefe de familia. Todas estas situaciones han generado un problema de la incertidumbre en todo el país. No hay ninguna familia, prácticamente no debe haber ningún mexicano que escape a esta situación de la incertidumbre. Esta incertidumbre, si la asociamos, por ejemplo, con el bajo nivel de escolaridad, con el problema de la pobreza, del hacinamiento en el que viven muchas familias y cada vez más, pues generan una serie de expectativas poco realistas. Una serie de situaciones que hacen que, por ejemplo, hoy en día nos comportáramos prácticamente como si ya todo hubiera pasado. Y sabemos que no es así. Hace un par de días escuchaba que en 24 horas se presentaron más de 118,000 contagios y que hubo
más de 12,000 fallecimientos en un solo día, en 24 horas. Y esta situación es obviamente alarmante porque prácticamente todo sigue igual. Y sin embargo vemos las carreteras atestadas de gente que va a vacacionar a lugares como las playas, etcétera. Y esto no ha terminado. Esto no sabemos por cuánto tiempo más va a la larga. Y luego tenemos este confinamiento que básicamente ocurrió en los primeros meses de la pandemia. Un confinamiento que durante siglos ha sido prácticamente la situación a la que más se recurre durante todas las pandemias. Y este confinamiento durante años ha sido la principal forma de evitar o de disminuir esta situación epidemiológica. Este confinamiento ha ocurrido básicamente en espacios reducidos, en el hacinamiento que se ha presentado cada vez más frecuentemente en muchas familias. Y sabemos que el vivir amontonados en un espacio pequeño, pues facilita la presencia de roces personales y por lo tanto de situaciones que terminan en la violencia. La violencia ha sido una situación muy frecuente. Los feminicidios, la violencia doméstica, el maltrato infantil han sido situaciones que se han presentado con mayor insistencia dentro de nuestras familias a lo largo de esta pandemia, que se han incrementado de una manera alarmante. Quizá a muchos nos parece que no es tanto, pero obviamente quienes siguen trabajando, quienes siguen viendo pacientes, familias, pues nos damos cuenta de esta situación que sigue presentándose de una manera altamente importante. Los feminicidios pareciera que es una situación a la cual ya deberíamos estar habituados, pero no es así. Y siguen presentándose de una manera cada vez más importante. De manera que estas tres situaciones, la pobreza, la incertidumbre y el confinamiento, determinan una serie de situaciones relacionadas con situaciones de salud mental, con la depresión, con la ansiedad, con el estrés y con esa incertidumbre que les comentaba, las cuales a su vez se ven incrementadas por las características que viven nuestras familias, por las situaciones de desempleo, de pobreza, por el hecho de que muchos jefes de familia perdieron súbitamente sus empleos, por el cierre de empresas, por la misma desaceleración económica que sufrió nuestro país. Y si a esto le unamos una serie de situaciones como son la deficiente escolaridad que caracteriza a nuestra población mexicana y el bajo nivel socioeconómico, pues vemos que hay una serie de situaciones que repercuten en las características mismas de las familias. Muchas familias se han transformado de ser familias nucleares a convertirse en familias extensas. Muchas familias nucleares han pasado a ser hogares unipersonales por el fallecimiento a causa del COVID. Muchas familias nucleares se han transformado en familias seminucleares, como les comentaré en un momento más. Esta serie de situaciones repercuten entonces en una serie de situaciones relacionadas con la funcionalidad familiar, con todo lo que caracteriza a una familia desde el punto de vista familiar, y ha generado también una serie de problemas de salud que se han exacerbado. Por ejemplo, el descontrol de los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y los problemas sociales y económicos que se siguen incrementando. La misma delincuencia que es cada vez más frecuente, lo que ya les comentaba acerca de los feminicidios y los aspectos relacionados con la pobreza. En una familia, los efectos sobre el proceso de salud y enfermedad depende de una serie de situaciones. Y aunque no nos parezca quizá entendible, es un hecho que el tipo de familia determina una de las características importantes dentro del proceso de salud y enfermedad. La tipología familiar es un aspecto altamente importante. Y hace unos minutos lo comentaba con compañeros del consejo, porque consideramos que el tipo de familia puede ser intrascendente, puede quedar en algo anecdótico, cuando que sabemos que es altamente importante. Ya se los comenté incluso hace unos instantes.
cómo la transformación de las familias a causa del COVID genera familias que hace unas semanas no existían. Es decir, situaciones que tienen que ver con esta situación. Las fases del ciclo vital de la familia también se ven alteradas, la funcionalidad familiar, que es una situación que comentaré un poquito más adelante. Obviamente que también dependen los efectos familiares de lo que ya he comentado, del nivel socioeconómico y el grado de escolaridad y ocupación, cuántas personas integran una familia, cuántas personas viven en el mismo hogar, qué características tiene esta vivienda y las situaciones que giran en torno a las enfermedades que se presentan en los grupos familiares. Ya les comentaba, ha habido una exacerbación de problemas de salud con relación a las enfermedades crónico-degenerativas, tanto hipertensión como diabetes y problemas oncológicos. Esto, de alguna forma, no se ha normalizado. Sigue habiendo una gran cantidad de deficiencias, sobre todo en las instituciones de salud pública. Por otro lado, está el mal apego terapéutico de muchas personas debido a una gran cantidad de situaciones. Sabemos que la adherencia terapéutica depende de muchos factores relacionados con las instituciones de salud, relacionados con los pacientes, relacionados con sus familias, incluso relacionadas con el médico tratante de estos grupos familiares. Hablar de familia seminuclear es prácticamente sinónimo de hablar de orfandad. Todas las familias que llegan a convertirse en familias seminucleares contraídas por el fallecimiento dejan una gran cantidad de niños huérfanos. Y nuestro país es un país que tiene una gran cantidad de huérfanos que se ha incrementado en los últimos meses. Esta situación es altamente crítica. Aquí tienen una cantidad, 3 de cada 1000 niños han perdido al menos a uno de sus padres o uno de sus cuidadores por el COVID-19. Más padres que madres. Ya lo comentaba, el hecho de que haya un ligero aumento con relación a la mortalidad en hombres, por ejemplo. Y llegar a esta situación de orfandad, pues obviamente que implica la pérdida del sostén económico y sobre todo del apoyo emocional, y los niños quedan más expuestos a la institucionalización y al abuso de cualquier tipo. Hay una mayor cantidad, un mayor riesgo de este tipo de problemas de salud. Aparte de que en las familias, prácticamente por lo súbito, por lo repentino del fallecimiento de las personas contagiadas, pues no tienen tiempo de preparar a nadie de los niños para esta situación. En México, según el INEGI, en la cifra más reciente que se puede encontrar, hay poco más de 127 millones de personas en México, que habitamos en más de 36 millones de hogares, con un promedio de habitantes por vivienda de 3.6, en los que el jefe de familia, que así le llama el INEGI, o también le llama a la persona de referencia, tiende a ser todavía el hombre. Esta situación es importante porque en estos millones de personas que habitan en estos 36 millones de hogares, pues la mayor parte de las defunciones se refieren por la mayor parte de los hogares se refieren a hogares no familiares, así los clasifica el INEGI. Si ustedes revisan los documentos del INEGI, prácticamente no encontrarán el término familia. No utiliza la palabra familia, utiliza el término de hogar porque implica menos complicaciones, es mucho más entendible. El problema está en que no nos deja la identificación a los médicos familiares de los factores de riesgo que van de la mano con los tipos de familia. Y nos habla entonces de hogares no familiares y hogares familiares. La mayor parte de los hogares familiares son este 87%, y los hogares no familiares un 13%. Personas que han quedado viudas, personas que se han separado, personas que deciden vivir solas, pues conforman este grupo en el cual los hogares unipersonales son un punto importante. También nos señala el INEGI que básicamente la mayor parte de las familias en México son familias nucleares, pero que un porcentaje importante, el 23%, son familias extensas, y un 15% nos habla de familias seminucleares.
Esto es importante por lo que ya les comentaba. Les pondré un caso en el cual vemos como una familia nuclear se ha transformado en una familia extensa. Y esta situación es altamente importante porque la familia extensa implica una gran cantidad de factores de riesgo. La pobreza y el hacinamiento y la promiscuidad habitacional sobre todo. Esto es importante, entonces les comento, en cuanto a cifras, el INEGI no nos menciona cuántas familias nucleares tienen o no tienen hijos. De hecho, combina dentro del grupo de familias nucleares a las familias seminucleares. De alguna forma he podido desglosarlas, pero, por ejemplo, tampoco nos habla de familias extensas si son ascendentes o descendentes, lo cual también es importante porque pareciera que son lo mismo, pero son totalmente diferentes. Y dentro de las seminucleares no nos menciona el INEGI cuál ha sido la causa de esta contracción. Porque es importante saber si una persona, si una mujer, por ejemplo, conforma una familia seminuclear y esa familia seminuclear fue contraída por defunción o por divorcio. Y si fue por defunción, ¿cuánto tiempo hace de que quedó viuda la mujer? Y si ha superado ya ese proceso de duelo. Por eso son importantes estas situaciones con relación a esta casuística. Yo les comentaba con relación a esos números de la diapositiva anterior que quien tiene la información precisa con relación a esto son los médicos familiares, que tengan su pirámide poblacional actualizada. De ser así, no hubiera necesidad de buscar en INEGI información, pero esta información la debe tener a la mano el médico familiar. La definición de familia contrasta con la definición de hogar que nos da el INEGI por este hecho, que es importante en medicina familiar tener esta definición. Esta definición no es la misma que ustedes podrán leer en libros incluso de medicina familiar. Esta definición nos habla de que la familia es el único grupo social primario. Reúne todas las características para hacerlo. De hecho, la teoría general de grupos nos habla de esto, de que es el único grupo social primario y que, de acuerdo a esta teoría, tiene una serie de características. Una de las características de las familias, al menos en México, son sus lazos de unión. Las familias en México están unidas por el parentesco, por el matrimonio o por la unión libre, nada más. Lo que escape a estos lazos de unión no puede ser considerado un grupo familiar. El parentesco, todos sabemos que se refiere al parentesco consanguíneo, al parentesco por afinidad y al parentesco legal. Estas tres situaciones son altamente importantes. Y mucho tiempo, incluso yo consideré que el matrimonio era parte del parentesco. Sin embargo, sabemos hoy en día que no es lo mismo. No es parentesco el matrimonio, el matrimonio es un contrato. Pero también sabemos que el matrimonio en México va a la baja, en tanto que los divorcios van a la alza. Y por esta misma situación, la unión libre también es una situación que como lazo de unión va también a la alza. Y las personas que deciden vivir en unión libre, pues también conforman familias, tengan o no tengan hijos. Por eso es importante la clasificación en este sentido. Aparte, se habla aquí de la interacción, de la convivencia permanente, de las relaciones personales, de la satisfacción de necesidades y de la compartición de factores de riesgo de manera cotidiana. Estas son algunas características que se requieren para hablar de la clasificación de familias, que de alguna forma ya les he comentado. La que sigue. En tanto que esta clasificación, pues la tenemos aquí señalada. De acuerdo a su conformación, tenemos que hay familias nucleares, pero no es suficiente con decir que una familia es una familia nuclear. Hay que mencionar si es una familia nuclear con hijos o sin hijos, porque son totalmente diferentes y porque en nuestro medio cada vez son más frecuentes el número de parejas que deciden no tener hijos, que sin embargo conforman una familia y que deben entonces de ser contempladas como un factor de riesgo, por lo que ahorita les comentaré. Las familias seminucleares pueden ser familias seminucleares contraídas por divorcio, separación o viudez. Este es un aspecto que siempre debemos de considerar. Son electivas porque no una gran cantidad, pero sí un cierto número de mujeres deciden tener hijos de manera electiva, lo eligen.
A veces no saben quién es el padre, pero tienen hijos. Y como hay familias seminucleares que se conforman porque han sido expulsadas de sus propios hogares, pues había que meterlas en algún apartado y se me ocurrió mencionarlas como familias seminucleares forzadas. Estas son aquellas familias en las que ha habido una violación y que al quedar embarazada, la joven o la adolescente de esa familia ha sido expulsada, lo cual ocurre sobre todo en medio rural o semiurbano. Y al ser expulsada, pues no le queda más remedio a esta mujer que conformar su propia familia. Es una familia entonces seminuclear, materna, forzada. Y luego las familias extensas. Ya les comentaba que el INEGI no nos habla de si son familias extensas ascendentes o descendentes. Pues mucho menos nos va a hablar de las otras tipologías relacionadas con las familias extensas. Porque no solamente son ascendentes o descendentes, sino que hay mixtas. Y hay mixtas y múltiples. Y hay colaterales. Colaterales mixtas y colaterales múltiples. Lo cual hace que este tema de la familia extensa sea un tema muy importante que vale la pena explorar. Luego las familias reconstituidas, en las que básicamente el antecedente de haber tenido una relación marital o familiar anterior, pues ya las convierten en familias reconstituidas. Habrá algún autor que menciona que se requiere como característica mencionar que han tenido hijos, pero no es necesario. Yo considero que una pareja que cada una proviene de haber tenido una relación marital previa y que no tuvieron hijos, también conforman familias reconstituidas. ¿Por qué? Porque implican factores de riesgo. Y al menos en medicina familiar esta situación debe ser considerada así. El número de hogares unipersonales cada vez es más frecuente. Yo esperaría el reporte del INEGI, que dentro de unas semanas ya debe estar publicado, para saber cuántos hogares unipersonales se han incrementado a causa de la pandemia. Y hay otros tipos de familias, las familias sin domesticidad comunes y las parejas que viven juntas pero separadas. Esta situación ahorita se las comento. Las familias no parentales en las que solamente viven hermanos, que no hay padres por abandono, por fallecimiento. Los hogares compuestos. Las familias compuestas no existen. Según la definición que les comenté hace rato, si en una familia hay personas que no tienen parentesco, pues no hay que considerarlas como familias. Hay que considerarlas como hogares compuestos. Y esto es importante por lo que ya les he venido comentando. Usted me recuerda que he visto algunas películas mexicanas antiguas de los años 40 y 50, y en aquellas familias que nos mencionan, por ejemplo, una familia de tantas, o cuando los hijos se van, por ejemplo, hay siempre una señora que atiende a esta familia. Esto las convierte a estas familias, a estos grupos, en hogares compuestos. Ven esas películas porque aparte son entretenidas y son muy ricas en enseñanza que nos pueden dejar. Luego, de acuerdo a su desarrollo, tenemos las familias modernas, tradicionales y las familias indígenas. No primitivas, porque esto genera un cierto grado de confusión. Las familias modernas ocupan un lugar muy pequeño, proporcionalmente hablando. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las familias en México, más del 80%, son familias tradicionales. Lo tradicional es lo contrario a lo moderno. Y sin embargo, yo sigo viendo, por ejemplo, cuando reviso estudios de salud familiar para el Consejo, encontramos que muchos, sobre todo muchos residentes, insisten en hablar de familias modernas por el hecho de que ambos miembros de la pareja trabajan. Y eso no es un parámetro suficiente para decir que una familia es moderna. ¿Por qué? Porque la señora en las mañanas vende tacos, en la tarde lava ropa y el esposo es albañil. Esto no los convierte en una familia moderna. Sigue siendo una familia tradicional. Habría que recurrir a los demás parámetros para considerar que una familia es moderna, si es que esto fuera importante. Aquí tenemos una familia sin hijos y una familia con hijos en las que los factores de riesgo son totalmente diferentes. Las familias nucleares sin hijos habitualmente tienden a ser de un nivel socioeconómico más alto, a menos de que tengan un problema de salud, de infertilidad o de esterilidad.
Pero por lo demás, este tipo de familias tienden a incrementarse en la sociedad mexicana. Y obviamente que los aspectos económicos, los aspectos de la funcionalidad familiar se ven incrementados en estas familias. En todas las familias seminucleares siempre hay que mencionar si es una familia seminuclear paterna o materna. Aparte mencionar si está contraída por divorcio o por separación o por fallecimiento. Si es una familia seminuclear, como en este caso materna, electiva, o si es forzada. La que sigue. Los factores de riesgo son totalmente diferentes. Y estos son ejemplos de familias extensas. Esta es una familia ascendente y una descendente. Esquemáticamente vean ustedes cómo este tercer hijo no se ha separado de su familia de origen, en tanto que este tercer hijo ya se separó del hogar. Esto hace que esta sea una familia extensa ascendente. ¿Por qué? Porque el tercer hijo no solamente no se ha separado, sino que lleva a su familia de procreación a vivir en el hogar de su familia de origen. Y una situación diferente, en la familia extensa descendente, un miembro de la familia de origen va a vivir con la familia de procreación de uno de los hijos. En este caso, vean ustedes cómo son totalmente diferentes y cómo los factores de riesgo son también diferentes. Y en medicina familiar eso lo debemos de tener marital previa. Ella es viuda, él es divorciado, cada uno tuvo hijos, pero actualmente viven sin hijos, sin sus hijos anteriores y sin hijos entre ellos. A diferencia de esta familia reconstituida, en la que sí hay la convivencia entre hijos de situaciones maritales o de unión diferentes. Esto genera un parentesco más, genera el de los medios hermanos, diferente al hermanastro. Y esta situación implica factores de riesgo, porque es probable que, por ejemplo, les lleven a esta niña con un diagnóstico de enuresis. Y habrá que investigar cuáles las características de la familia para buscar una explicación a esta situación. Esta es una familia contraída naturalmente. ¿Por qué? Porque es parte de la evolución de todas las familias el que en un momento dado uno de los miembros de la pareja quede solo y se han contraído, pero no es una contracción paranormativa o accidental, como pudiera ser a través de un divorcio o de un fallecimiento que deja a la otra persona en viudez. La fase de independencia también es una forma de contracción natural que esperamos que ocurra. Es decir, todas las parejas deben quedarse en un momento dado sin hijos. Este es uno de los claros ejemplos de lo que es una pareja sin domesticidad común. La pareja que formaban Diego Rivera y Frida Kahlo. Al grado de que él mandó construir una casa enfrente de su propia casa para que habitara su pareja, que todo el mundo sabíamos que eran pareja y que por ser pareja debían vivir juntos. Y sí lo hacían, pero de una manera separada. Y luego está el ciclo vital de la familia. Filogenéticamente, la familia sí ha evolucionado, pero ontogénicamente las familias no evolucionan. Las familias tienen un ciclo. Seguramente en la época de las cavernas, este grupo familiar tuvo un ciclo vital, así como lo tenemos hoy en día en cada una de nuestras familias. Pero en la evolución de la familia, este hecho de los ciclos no se presentaron. Hablar de las fases del ciclo vital de la familia es importante porque implica cada fase riesgo, una gran cantidad de riesgos que pueden presentarse incluso de manera simultánea. Por eso es que es importante considerar los factores de riesgo dentro de la familia en nuestra práctica cotidiana. El ciclo vital de la familia en México al menos está conformado por una serie de fases, pero que estas fases han estado condicionadas por una serie de situaciones sociales, económicas, de hábitos, de costumbres dentro de las familias, que determinan las características de las familias y que la hacen muy diferente a como eran en otra época. Por ejemplo, la dependencia prolongada de los hijos, o los hijos crónicos, como algún autor les llama. Estos hijos que no salen del hogar y tienen 30 o 40 años y siguen viviendo allí. ¿Por qué? Porque muchos probablemente sean residentes y siguen viviendo en el hogar de sus papás, ¿no?
Pero es un hecho que la educación, la maestría, el doctorado, hace que los hijos sigan viviendo en el hogar. O aquellas familias llamadas boomerang, porque el hijo salió, pero en un momento dado regresa, divorciado, desempleado, con pérdida del empleo, y hace que la familia a la cual dejó quizá en fase de independencia, regrese a la fase de dispersión. El simple regreso de estos hijos hace que las familias se conviertan en familias nucleares en fase de dispersión. Vean cómo el ciclo vital de la familia tiene muchas clasificaciones. La característica común de estas clasificaciones es que son hechas por psicoterapeutas, por psiquiatras o psicólogos. No todos contemplan el mismo número de fases. Todos contemplan el término de recién casados, como si todas las familias se casaran, como si todas las familias que se conforman fueran hombre y mujer, lo cual tampoco es cierto. Por eso es que en la clasificación que he propuesto, he eliminado el término de recién casados. ¿Por qué? Porque no todos, como ya les dije, se casan. Estos autores, por el hecho de su profesión, de la disciplina que ejercen, pues tienen la necesidad de contar con un esquema de las fases del ciclo vital de la familia desde el punto de vista psicoterapéutico, lo cual no aplica en medicina familiar. Necesitamos tener una fase del ciclo vital para cada tipo de familia. Y ellos solamente han hablado de ciclos vitales para la familia nuclear con hijos, ni siquiera para una familia nuclear sin hijos. En la revisión de estudios de salud familiar que les digo frecuentemente hago, encuentro que muchos utilizan todavía esta, entre comillas, clasificación de Gaiman. Y Gaiman ha reconocido que él no hizo ninguna clasificación. Se lo dijo a Leonardo Cuellar, que vive en Monterrey. Se lo dijo por medio de un correo electrónico. Entonces, la clasificación de Gaiman no existe. Esa es una falacia que existe todavía en algunos libros de texto. Los autores de esta clasificación, de las mismas etapas que se mencionan, son estos autores, lo cual ustedes lo pueden ver en el libro de Reckel de Medicina Familiar de la Editorial Interamericana. En las primeras páginas esto viene. ¿La que sigue? Este es un ciclo vital de una familia nuclear con hijos y vean la diferencia con una familia nuclear sin hijos. Cómo pasa de la fase de unión de pareja a la fase de disolución. Ni siquiera pasa por la fase de independencia. El ciclo que les he propuesto es este, consta de 4 etapas y de sus respectivas fases. La siguiente. Vean cómo no se menciona la fase de recién casados, sino simplemente una fase de unión. Y estos son los factores de riesgo que tienen una gran cantidad de familias. Esta cantidad de factores de riesgos los elaboré pensando en la pandemia misma. La siguiente. Ya hay una serie de conceptos psicoterapéuticos, funcionalidad, homeostasis, dinámica, roles, funciones, etcétera, que son utilizados por la psicoterapia. Han sido determinados por ellos mismos. Sin embargo, en la práctica de la medicina familiar, estos conceptos los hemos adoptado, pero no los hemos adaptado debidamente como factores de riesgo en nuestra práctica cotidiana. La siguiente. De tal manera que las familias funcionales son diferentes a las disfuncionales por la capacidad que tienen para adaptarse a los eventos críticos, por la capacidad que tienen de superar los eventos críticos de acuerdo a una serie de características como la cohesión, por ejemplo. Y hay una serie de conceptos que giran en torno a la funcionalidad y a la dinámica familiar. El término de funcionalidad familiar es un término que es una medida, es un indicador de que una familia trabaja a comunidad, que denota su capacidad para enfrentar y para adaptarse a las diferentes situaciones que enfrenta cotidianamente, como ya les comenté, y que permite identificar sus fortalezas para enfrentar las situaciones estresantes de la vida diaria. La dinámica familiar es un conjunto de fuerzas motrices y de patrones de actividad, así nos lo definen. Sin embargo, es importante entender qué son esas fuerzas y qué son esos patrones de actividad, que no son otra cosa más que las características de la comunicación, por ejemplo,
que se da entre las familias. La siguiente. Una serie de características giran en torno a las familias, lo cual determina una serie de situaciones. Durante la pandemia hemos visto que las familias no son iguales y que hay situaciones altamente inequitativas que generan estas situaciones de riesgo en cada una de ellas. De tal manera que la misma pandemia ha venido a alterar en la mayor parte de las familias con suma facilidad su homeostasis. Y al alterar la homeostasis se presentan situaciones conflictivas dentro de las familias. La que sigue, no hablaríamos ahorita de comunicación, pero comentarles nada más con relación a la funcionalidad familiar, porque es un término que se utiliza muy frecuentemente. La funcionalidad familiar puede evaluarse en medicina familiar a través del familiograma. El familiograma tiene múltiples utilidades. Un simple familiograma nos permite identificar factores de riesgo. De tal manera que una sugerencia es dejar de lado estos instrumentos de evaluación funcional a quienes lo sepan hacer. Los médicos familiares no somos psicoterapeutas como para aplicar un fase 3 y mucho menos para interpretarlo. Tenemos una familia caóticamente semirrelacionada. ¿Qué hacemos con ella? ¿Es anormal? ¿Es disfuncional? No sabemos, la mayor parte de los médicos, que aplicamos un fase 3. Entonces, ¿para qué hacerlo? Habrá que derivar a quien corresponda este caso de disfunción familiar y utilizar entonces un familiograma que nos permite llevar a cabo un diagnóstico adecuado. Aquí solamente les menciono el Apgar familiar con sus 5 parámetros para identificarlo. La que sigue, les menciono que una clasificación triaxial podría ser útil en esta época de pandemia para clasificar a las familias. El fase 3 que ya les comenté, porque básicamente nos permite investigar la adaptabilidad y la cohesión dentro de una familia. La evaluación del subsistema conyugal ante los problemas de disfunción de pareja que se presentan y algunas formas para clasificar el nivel socioeconómico. El método de Graffer, por ejemplo, o el que fue elaborado en la UNAM, que es el índice simplificado de pobreza familiar. Pero hay muchísimos instrumentos de evaluación de la funcionalidad familiar, muchos. Hay decenas, realmente nunca los he contado, pero son muchísimos. ¿La que sigue? Entonces, las familias que se han visto afectadas son las que tienen estas características: la baja escolaridad, la pobreza, familias que nos parecería que son negligentes por el hecho de que siguen saliendo a la calle. Pero ya comentamos que hay una necesidad económica de seguir saliendo a la calle por parte de estas familias. Obviamente las familias con un grado de disfunción importante pues se ven también más afectadas. Casi para terminar les comento este caso. Esta era una familia nuclear con hijos en fase de dispersión. El jefe de familia de 45 años se contagió de COVID y a las pocas semanas falleció. Obviamente que su fallecimiento dio lugar a una familia seminuclear materna contraída por viudez en fase de dispersión. Pero esta familia seminuclear, ante la situación económica insostenible, decidió irse a vivir con sus papás de ella. De tal manera que terminó conformando una familia extensa, ascendente, de tipo boomerang, que ya les comenté, en fase de dispersión, con inclusión de una familia seminuclear materna contraída por viudez en fase de dispersión. Sería el diagnóstico completo de esta familia. Esto ocurrió en un lapso muy corto de tiempo. Y como ocurrió esto, ocurre en una gran cantidad de familias. Este es otro caso que en otra ocasión que tengamos tiempo lo podemos discutir o lo podemos trabajar a manera de taller. En medicina familiar entonces trabajamos con factores de riesgo familiares. Y estos factores de riesgo tienen una necesidad que es conveniente y es importante que los clasifiquemos de manera adecuada. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo forman parte del enfoque anticipatorio de la medicina familiar, así como lo es en cuanto a importancia el estudio de los elementos familiares desde el punto de la medicina familiar. Y como lo es también el enfoque de la longitudinalidad, no de continuidad, sino de continuidad, así como lo es también importante el enfoque clínico. Esto caracteriza entonces nuestra práctica médica cotidiana. La siguiente. El modelo centrado en la familia, la que sigue.
Y durante la pandemia, prácticamente el quehacer médico en los 3 niveles de atención se ha centrado en la atención a los enfermos, a los individuos contagiados, y eso es natural, es entendible. Sin embargo, no justifica que se hayan dejado de lado los demás problemas de salud con los que comencé platicándoles acerca de esto. De tal manera que hay un enfoque sindémico que nos habla de la necesidad de que también contemplemos los demás factores de riesgo y que hacen que el médico familiar redoble sus esfuerzos en cuanto a la comunicación, en cuanto a la empatía que debe tener con sus pacientes y con sus familias. Habría mucho más que seguir comentando acerca de esto, pero bueno, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor. Felicidades por la ponencia. Hay una pregunta del público. ¿Tiempo ideal en días y sesiones para la realización de un diagnóstico familiar? Y respecto a COVID, ¿qué cambios se tendrían que realizar? El tiempo para llegar a un diagnóstico familiar está contemplado dentro de los 15 minutos que siempre decimos que tenemos los médicos familiares y que decimos que no es suficiente para hacer un familiograma. Por eso quise subrayar un poco este enfoque de la longitudinalidad, que es diferente al de la continuidad. La diferencia radica en que, por ejemplo, la continuidad se da en cirugía, en un cirujano, por ejemplo. Un paciente con un dolor abdominal que es diagnosticado como un cuadro de apendicitis es intervenido quirúrgicamente por un cirujano. A los pocos días lo cita para retirar puntos y para ver cómo sigue, y luego ya lo da de alta. Allí hubo continuidad de la atención, muy corta, pero la hubo. En medicina familiar no es continuidad lo que tenemos, es un enfoque de longitudinalidad. Palabra que, si ustedes la buscan, no existe todavía en los diccionarios. Pero la longitudinalidad caracteriza la práctica de la medicina familiar, porque no contamos solamente con 15 minutos. Contamos con los 15 minutos de cada integrante de la familia a lo largo de nuestra vida profesional, lo cual se convierte en horas. Y tenemos entonces horas para hacer un familiograma, para identificar los factores de riesgo. De tal manera, por eso respondo que el tiempo que tenemos, 15 minutos, son más que suficientes para comenzar el bosquejo de un familiograma, para identificar factores de riesgo y para citar a uno de los miembros de la familia en la cual encontramos factores de riesgo. Porque esto nos permite entonces llevar a cabo este enfoque de la longitudinalidad. Evita también que la práctica de la medicina familiar sea una práctica expectante, que caracteriza a toda la medicina en México, que está centrada en el individuo enfermo, de tal manera que dejaría de ser expectante y sería una atención de primer contacto. Y le voy a pedir la otra. Bueno, pues le damos las gracias al doctor José Luis Huerta y lo comprometemos para que organizar ese taller, ¿verdad?